En el informe de hallazgos, la comisión dice que la democracia en Colombia ha sido violenta y utilizan un término que acuñó Francisco Gutiérrez, y es que la democracia en Colombia ha sido un orangután con sacoleo. Esta cita resume perfecto esa idea de que la democracia ha sido violenta. La guerra, con sus silencios, con sus estigmas, con sus mentiras, erosionó el clima de la controversia pública a tal punto que se confunde el contradictor ideológico o político con un enemigo. Y esta idea de que el problema del conflicto tiene que ver con las instituciones o el sistema, pues es consonante con la idea de comenzar la historia en 1958, con el Frente Nacional. Los partidos entonces son responsables y las instituciones también. Y es interesante porque hay colegas como Daniel Pecó que por el contrario han defendido el Frente Nacional como una manera de terminar un conflicto armado que es el de la violencia. Pero acá se presenta como el inicio de un nuevo conflicto. Justamente la Comisión de la Verdad destaca cómo el Frente Nacional generó la exclusión de diferentes minorías, sectores como la clase obrera, los estudiantes, los campesinos, los grupos étnicos de ese sistema político y cómo vieron la necesidad de buscar representación en proyectos de izquierda. Proyectos políticos como la NAPO, pero también proyectos de izquierda militares como las FARC, el EPL o el ELN. Sí, cuando hablan específicamente de actores armados o actores que atacan a la democracia, ellos mencionan agentes del Estado en general, pero mencionan directamente a la AAA o al DAS. Y en la sociedad ellos hablan en términos generales de los enemigos de la paz, hablan de los paramilitares, de los narcos y pues también mencionan a las guerrillas. Sí, de las guerrillas prácticamente las responsabilizan por haber rechazado el camino de las reformas para llevar a buen término sus propuestas de cambio y optar por la toma del poder por la fuerza y de alguna manera reemplazar el régimen existente por uno de orientación socialista, pero no necesariamente democrático. La crítica que ellos hacen a la guerrilla es que querían abrir la democracia, pero a tiros, y que no estaban tan convencidos de los cambios que se estaban dando en los 80s, incluso en los 90s. Casi que su pecado es no creer. Y esos cambios estaban muy marcados por dos aspectos que creo que vale la pena destacar. Por un lado, la descentralización, por otro lado, la apertura económica, cambios que hicieron que los territorios se convirtieran en el escenario privilegiado para el conflicto armado. Un escenario en donde se mezclaron diferentes intereses y diferentes actores, especialmente todo lo que tiene que ver con narcotráfico, petróleo, minería ilegal y estas economías que de alguna manera fueron nutriendo y complejizando este conflicto armado. Sí, digamos, hacen claridad de que el conflicto es muy complejo con muchos actores, pero siguen subrayando que la responsabilidad principal es del Estado. Entonces, mira, en la página 123 dicen, los métodos ilegítimos son doblemente condenables si los practican las instituciones legalmente constituidas porque los ciudadanos han depositado en ellas su confianza. Y más adelante son más duros todavía, dicen en la página 130, el abandono del uso ilegítimo de las armas por parte del Estado y las guerrillas ha permitido, ahora sí, que haya avances democráticos. Y yo diría que no solamente se trata de digamos, la dimensión militar de esta discusión, sino también todo lo que implica la presencia legítima en los territorios. Durante el conflicto, los territorios étnicos y las regiones de colonización se convirtieron en corredores estratégicos para el conflicto armado y fueron regiones en donde de alguna manera se disputó no solamente la lucha militar, sino también la autoridad legítima en esos territorios. Y lo que es muy particular y destaca el informe es la coexistencia de dos órdenes, tanto del Estado como de las guerrillas, en donde la guerrilla tenía las de ganar si tenía el control de las fuentes económicas del territorio. Sí, pero ambos son ilegítimos. De hecho, ellos lo ponen en signo de interrogación, pero lo reiteran. Sí, el uso ilegítimo de las armas del Estado y de la guerrilla. En la página 103 dicen, en varios momentos la fuerza pública creyó que era posible la derrota militar de las guerrillas y que la democracia podía y debía sacrificarse si era necesario para lograrlo. Y aquí están señalando directamente a fuerzas militares. Yo quisiera ir un poquito adelante en el tiempo
y ante la imposibilidad de esa derrota militar que tú indicas, hablar un poco del rol del gobierno Santos, que aunque llega con el apoyo del gobierno Uribe, hace una opción muy diferente a este gobierno y reconoce de manera explícita la existencia de un conflicto armado en una ley como la ley de víctimas, pero también un equipo de trabajo que permite justamente la constitución de la mesa de negociación de La Habana. Y este gobierno da un paso adelante abriendo la posibilidad de reconocer la responsabilidad del Estado mismo en graves violaciones a los derechos humanos. Que eso es algo que le aplauden. Pero simultáneamente dicen, no hemos acabado el trabajo. Digamos, todavía hay un problema y es que sigue existiendo violencia por parte del Estado. Y por tanto, ellos dirían, el reto de aquí en adelante es lograr, de hecho lo dicen, una democracia no violenta. Y yo ahí quisiera cerrar con una idea que retomo justamente de lo que dice la comisión, y es la importante de no reducir al contradictor político a la figura de enemigo, en donde uno es capaz de establecer no solamente un diálogo en el que expresa ideas, sino que también tiene la capacidad de escuchar de manera activa eso que el contradictor político está diciendo. Es ahí en donde se construye democracia. Claro, eso tiene todo el sentido. Ahora es duro si el contradictor de lo que se dice en este informe lee, por ejemplo, lo que hay en la página 109, donde se dice que en 2002 en Colombia se impuso la idea de sacrificar sin más la democracia por seguridad. Y está señalando el gobierno de Álvaro Uribe. Y en la página 120 dice, el gobierno creó un escenario de polarización, irascibilidad e intolerancia, como no se había visto desde las épocas de la violencia. Una visión dura también para quien no esté de acuerdo con lo que se está diciendo acá. Y el diálogo sería mucho más interesante si también la comisión es capaz de reconocer lo que durante ese gobierno fue positivo y también redundó en las cifras de mejores condiciones para muchas de las víctimas en el territorio.